Buenos días, mi nombre es Araí Salcedo, soy estudiante de la carrera de médico cirujano y partero de la generación 55. Actualmente estoy cursando la materia de cardiología en el Hospital Rafael Barba Ocampo y les voy a presentar los temas de coartación de la aorta y disección aórtica. Empezando por la definición y anatomía de la aorta. La aorta es la gran arteria que lleva sangre llena de oxígeno desde el ventrículo izquierdo al cuerpo. Tiene la forma de un bastón de caramelo. La primera sube hacia la cabeza y se le llama aorta ascendente. Luego se curva en forma de C a medida que arterias más pequeñas unidas a ella llevan sangre a la cabeza y a los brazos. A este se le denomina arco aórtico. Después de la curva, la aorta se vuelve a enderezar y desciende hacia el abdomen, a donde lleva sangre a la parte inferior del cuerpo y se le llama aorta descendente. Ahora sí, ¿qué es la coartación de la aorta? La coartación de la aorta es una estenosis localizada de la luz aórtica que provoca hipertensión de los miembros superiores, hipertrofia ventricular izquierda e hipoperfusión de los órganos abdominales y los miembros inferiores. La coartación puede producirse en cualquier lugar de la aorta, pero es más frecuente en la parte que le sigue al arco aórtico. Este estrechamiento restringe la cantidad de sangre oxigenada que puede viajar hacia la parte inferior del cuerpo. Puede auscultarse un soplo suave sobre el lugar de la coartación. La coartación de la aorta representa del 6 al 8% de las cardiopatías congénitas. Afecta del 10 al 20% de los pacientes con síndrome de Turner y la relación sexo masculino-femenino es de 2 a 1. Se desconoce la causa exacta de la coartación de la aorta. Es el resultado de anomalías en el desarrollo de la aorta antes del nacimiento, es decir, que es congénita. ¿Pero por qué la coartación de la aorta es una preocupación? La coartación de la aorta causa varios problemas, como que el ventrículo izquierdo debe trabajar más para desplazar la sangre a través del estrechamiento de la aorta. Con el tiempo, el ventrículo izquierdo ya no va a poder soportar este esfuerzo adicional y deja de bombear sangre al cuerpo de manera eficaz. También la presión sanguínea es más alta antes del estrechamiento y más baja pasándolo. Los niños mayores pueden tener cefaleas debido al exceso de presión en los vasos de la cabeza o calambres en las piernas o el abdomen debido al escaso flujo sanguíneo en esas regiones. Además, los riñones pueden no producir suficiente orina dado que necesitan una determinada cantidad de sangre que fluya y una determinada presión para realizar esta tarea. Las paredes de la aorta ascendente, el arco aórtico o cualquiera de las arterias de la cabeza o los brazos pueden debilitarse debido a la alta presión. Se pueden producir rupturas espontáneas en cualquiera de estas arterias, lo que puede causar un derrame o una hemorragia incontrolable. Ahora, en la fisiopatología, por lo general, la coartación de la aorta se produce en el segmento proximal de la aorta torácica, inmediatamente por debajo de la arteria subclavia izquierda y justo enfrente de la abertura del conducto arterioso. Rara vez esta patología compromete a la aorta abdominal. La coartación puede aparecer en forma aislada o asociada con otras anomalías, como en la válvula aórtica bicúspide, comunicación interventricular, estenosis aórtica, conducto arterioso permeable, trastornos de la válvula mitral y aneurismas cerebrales. Las consecuencias fisiológicas provocan sobrecarga de presión en la circulación arterial proximal a la coartación, lo que causa hipertrofia ventricular izquierda e hipertensión en la parte superior del cuerpo, incluyendo el cerebro, y también provoca hipoperfusión distal de la coartación, lo que afecta a los órganos abdominales y a las extremidades inferiores. La hipoperfusión intestinal también aumenta el riesgo de sepsis por microorganismos entéricos. La coartación no tratada puede provocar hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, formación de vasos colaterales, endocarditis bacteriana, hemorragia intracraneal, encefalopatía hipertensiva y enfermedad cardiovascular hipertensiva durante la adultez. Los pacientes con coartación no tratada tienen un aumento del riesgo de disección aórtica o de ruptura de la aorta en un periodo más tardío de la vida o en asociación con el embarazo.
Si la coartación es significativa, puede sobrevenir shock circulatorio con insuficiencia renal, lo que va a provocar oliguria o anuria y acidosis metabólica durante los primeros 7 a 10 días de vida, que pueden parecerse a hallazgos de otros trastornos sistémicos como sepsis. Los bebés con coartación crítica grave pueden presentar enfermedad aguda cuando el conducto arterioso se contrae o se cierra. La coartación menos grave puede ser asintomática durante la infancia. A medida que los niños crecen, pueden aparecer síntomas sutiles como cefalea, dolor torácico, fatiga y claudicación de miembros inferiores durante las actividades físicas. A menudo hay hipertensión en las extremidades superiores, pero es infrecuente observar insuficiencia cardíaca después del periodo neonatal. En raras ocasiones, en la edad adulta, los aneurismas intracerebrales se rompen, lo que resulta de una hemorragia subaracnoidea o intracerebral. Los hallazgos característicos del examen físico son pulsos fuertes e hipertensión en los miembros superiores, disminución o retraso de los pulsos femorales y gradiente de tensión arterial con tensión arterial baja o indetectable en los miembros inferiores. Suele auscultarse un soplo sistólico en la parte superior del borde esternal izquierdo, la axila izquierda y a veces en forma muy notoria en la región interescapular izquierda. Las mujeres afectadas pueden tener síndrome de Turner, un trastorno congénito que causa linfedema de los pies, cuello corto y grueso, tórax en escudo, cúbito valgo y pezones ampliamente separados. En los casos más leves es posible que los síntomas no se presenten hasta que el niño haya llegado a la adolescencia y estos pueden ser dolor torácico, pies o piernas fríos, mareos o desmayos, disminución de la capacidad para el ejercicio, retraso del desarrollo, calambres en las piernas con el ejercicio, hemorragia nasal, crecimiento deficiente, dolor de cabeza pulsátil y dificultad para respirar. Para el diagnóstico de la coartación de la aorta se pueden realizar los siguientes estudios: radiografía de tórax y electrocardiograma, ecocardiografía o angiografía, cateterismo cardíaco y aortografía. Ecocardiografía, que es el examen más común para diagnosticar esta afección y también se puede usar para monitorear a la persona después de la cirugía. La tomografía computarizada del corazón se puede necesitar en los niños mayores y una resonancia magnética o angiografía por resonancia magnética del tórax puede ser necesaria igual en niños mayores. El examen físico nos va a sugerir el diagnóstico y este va a ser avalado por la radiografía de tórax y el electrocardiograma y confirmado mediante la ecocardiografía bidimensional. La radiografía de tórax muestra la coartación como un signo del 3 en la sombra mediastínica izquierda superior. El tamaño del corazón es normal a menos que sobrevenga insuficiencia cardíaca. Las arterias colaterales intercostales dilatadas pueden erosionar de la tercera a la octava costilla, lo que va a causar muescas costales, pero rara vez se observan cortes en las costillas antes de los 5 años de edad. El electrocardiograma suele mostrar hipertrofia ventricular izquierda, pero los hallazgos pueden ser normales. Debido a que la presencia de una coartación altera la circulación fetal al desplazar una mayor proporción del flujo a través del ventrículo derecho, los recién nacidos y los lactantes con coartación grave suelen tener hipertrofia ventricular derecha en lugar de hipertrofia ventricular izquierda. En cuanto al tratamiento, en recién nacidos sintomáticos se debe administrar infusión de prostaglandina E1 contra la hipertensión, los betabloqueantes y se debe realizar la corrección quirúrgica en recién nacidos, lactantes y niños pequeños. En niños mayores se realiza angioplastía con balón, en ocasiones con colocación de prótesis intravascular. Los recién nacidos sintomáticos se tratan de inmediato. En los lactantes con coartación muy leve y sin signos de hemoperfusión de la mitad inferior del cuerpo, la condición se controla hasta que se realiza una reparación definitiva.
Los recién nacidos sintomáticos requieren estabilización cardiopulmonar con infusión de prostaglandina E1 en dosis inicial de 0.5 a 0.1 microgramos sobre kilogramo por minuto para permeabilizar el conducto arterioso cerrado. La apertura del conducto y su ampolla aórtica alivia un poco la obstrucción aórtica. También permite que la sangre de la arteria pulmonar evite la obstrucción aórtica a través del cortocircuito de derecha a izquierda a través del conducto y aumenta la perfusión de la aorta descendente, lo que va a mejorar la perfusión sistémica y revierte la acidosis metabólica. Los diuréticos pueden ayudar a tratar los síntomas de insuficiencia cardíaca. La milrinona 4 puede ser útil en ciertas circunstancias, como en niños con insuficiencia cardíaca y disfunción significativa del ventrículo izquierdo. En situaciones que no presenten urgencias, los pacientes con hipertensión pueden ser tratados con betabloqueantes. Los inhibidores de la ECA pueden afectar de manera adversa la función renal. Tras la reparación de la coartación, la hipertensión puede persistir o aparecer después de años de la reparación y puede tratarse con betabloqueantes, inhibidores de la ECA, bloqueantes del receptor de la angiotensina 2 o bloqueantes de los canales de calcio. Las opciones quirúrgicas son la resección y anastomosis término-terminal, la angioplastía con parche y la aortoplastia con colgajo de subclavia izquierda. En la coartación grave, que se manifiesta en etapas tempranas de la vida, la aorta transversa y el istmo suelen ser hipoplásicos y puede ser necesario aumentar el tamaño de esta región de la aorta mediante cirugía. La elección de la técnica quirúrgica depende de la anatomía. La tasa de la mortalidad quirúrgica es menor del 5% en los lactantes asintomáticos y menor al 1% en los niños mayores. En raras ocasiones, la paraplegia es el resultado de la isquemia de la médula espinal durante el pinzamiento cruzado de la aorta en la cirugía. La angioplastia con balón es altamente eficaz para el tratamiento de coartaciones recurrentes después de la cirugía. Ahora, sin algún tratamiento, la mayoría de las personas con esta afección mueren antes de los 40 años. Por esta razón, los médicos casi siempre recomiendan que a las personas se les practique esta cirugía antes de los 10 años. El estrechamiento o la coartación de la arteria pueden retornar después de la cirugía. Esto va a ser más probable en gente operada cuando eran recién nacidos. Vamos a tener posibles complicaciones que pueden ocurrir antes, durante y poco después de la cirugía. Estas pueden ser que un área de la aorta se va a hacer muy grande o va a tener una protuberancia en forma de globo, una ruptura en la pared de la aorta, ruptura aórtica, hemorragia intracerebral, desarrollo prematuro de la arteriopatía coronaria, endocarditis, insuficiencia cardíaca, ronquera, problemas renales, parálisis de la mitad inferior del cuerpo, que esta es una complicación poco frecuente de la cirugía para reparar la coartación de la aorta, presión arterial alta y grave y accidente cerebrovascular. Las complicaciones a largo plazo incluyen estrechamiento continuo o repetitivo de la aorta, endocarditis y presión arterial alta. Bueno, en esta maqueta del corazón vamos a representar la coartación aórtica más común, que sería el aorta descendente. Tenemos aurícula derecha y ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Esta va a ser nuestra aorta descendente y normalmente el flujo de sangre va a pasar sin que tenga algún impedimento o se retrase, por así decirlo. Y vamos a observar cómo pasaría un flujo de sangre normalmente. En este caso voy a usar este papelito para representarlo. Y como pudieron observar, pasó bien, todo bien. Y ahora si este fuera el corazón de un paciente con coartación de la aorta, la sangre no va a circular correctamente porque vamos a tener el estrechamiento y el flujo de sangre no va a ser normal
y debido al esfuerzo que va a hacer el ventrículo izquierdo, pues se va a hipertrofiar. Y pues aquí podemos observar que no va a pasar el flujo de sangre, va a estar muy disminuido. Ahora pasaremos a la disección aórtica. Una disección aórtica es la salida de sangre a través de un desgarro en la íntima de la aorta, con separación de las capas íntima y media y la confección de una falsa luz denominada canal. El desgarro en la íntima puede ser un evento primario o deberse a una hemorragia dentro de la capa media. La disección puede ocurrir en cualquier porción de la aorta y se extiende en dirección proximal o distal hacia otras arterias. La sangre se dispara a través del desgarro, lo que produce que las capas internas y media de la aorta se separen. Si la sangre atraviesa la pared aórtica externa, a menudo la disección aórtica es mortal. La disección aórtica es poco frecuente. En el 1 al 3% de las autopsias se identifica una disección. Las personas de raza negra, los hombres, los ancianos y las personas con hipertensión arterial presentan un riesgo más elevado. La incidencia máxima se identifica entre los 50 a los 65 años en la población general y entre los 20 a los 40 años en los individuos con enfermedades congénitas del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan y síndrome de Ehlers-Danlos. Existen dos sistemas de clasificación. El primero es el sistema de clasificación de DeBakey, que va a tener el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 representa el 50% de las disecciones. Comienzan en la aorta ascendente y se extienden al menos hasta el arco aórtico y a veces hasta regiones más distales. El tipo 2 representa el 35% de las disecciones. Estas van a comenzar en la aorta ascendente y quedan limitadas a esta porción. Y el tipo 3, que son el 15% de las disecciones, comienzan en la porción torácica de la aorta descendente, justo distal al origen de la arteria subclavia izquierda y se extienden en dirección distal o con menor frecuencia en dirección proximal. Las disecciones tipo 3A se originan distalmente a la arteria subclavia izquierda y están confinadas a la aorta torácica. Las disecciones tipo 3B se originan distalmente a la arteria subclavia izquierda y se extienden debajo del diafragma. Y tenemos el segundo sistema, que es el de Stanford. Este es más simple y es el más usado. Tenemos el tipo A y el tipo B. El tipo B son las disecciones que comprometen a la aorta descendente y el tipo B son disecciones que quedan limitadas a la porción descendente de la aorta torácica. Y bueno, aunque la disección puede originarse en cualquier lugar a lo largo de la aorta, ocurre con mayor frecuencia en las áreas con mayor tensión hidráulica, que son la pared lateral derecha de la aorta ascendente y el segmento proximal de la aorta descendente. La disección aórtica a menudo se produce en pacientes con degeneración preexistente de la capa media de la aorta. Las causas y los factores de riesgo abarcan enfermedades del tejido conectivo, como la enfermedad aterosclerótica y las lesiones. Los factores de riesgo para la aterosclerosis, sobre todo la hipertensión arterial, contribuyen al desarrollo de la enfermedad en más del 66% de los pacientes. Después de la ruptura de la íntima, que es el evento primario en algunos pacientes y secundario a hemorragia de la media en otros, la sangre circula hacia la capa media y crea un falso canal que se extiende en dirección distal, o con menor frecuencia en dirección proximal a lo largo de la arteria. Como diagnósticos diferenciales tenemos a la cardiopatía isquémica, la pericarditis aguda, la disección aórtica, el trombolismo pulmonar, la enfermedad esofágica y la afección osteomuscular. Las secuencias fisiopatológicas de las disecciones aórticas implican la inflamación de la pared aórtica, la apoptosis de las células del músculo liso vascular, la degeneración de los medios aórticos, la alteración de la elastina y luego la disección del vaso. Las disecciones pueden comunicarse con la luz aórtica verdadera si se rompe la íntima en un sitio distal, lo que permite mantener el flujo sanguíneo sistémico. Las consecuencias graves son frecuentes.
incluyen el compromiso de la irrigación sanguínea de las arterias, incluyendo las arterias coronarias, la dilatación e insuficiencia de la válvula aórtica, insuficiencia cardíaca, rotura mortal de la aorta a través de la adventicia hacia el pericardio, la aurícula derecha o el espacio pleural izquierdo. Las disecciones agudas y las que se produjeron menores a 2 semanas antes tienen más probabilidades de provocar estas complicaciones. El riesgo disminuye mayor o igual a 2 semanas después de la disección si la evidencia sugiere una trombosis de la falsa luz y la ausencia de comunicación entre la luz verdadera y la falsa. Existen varios tipos de disección aórtica y son la separación de la íntima y la media por un hematoma intramural sin un desgarro evidente de la íntima o un colgajo, el desgarro de la íntima y prominencia sin hematoma o luz falsa y la disección o hematoma causado por ulceración de la placa aterosclerótica. Ahora en esta imagínense que le hicimos un zoom a la aorta y un corte sagital. Aquí podemos observar sus capas íntima, media y la adventicia. Y bueno, como ya sabemos, en la disección se van a separar, o bueno, para que se entienda mejor, se van a diseccionar las capas y el flujo sanguíneo se va a dirigir hacia un canal falso. Aquí podemos observar cómo se dirige hacia el canal y lo que nos va a causar un abombamiento, como se ve en esta parte. Y pues sabemos que si este abombamiento se rompe, el paciente se va a morir. Ahora, los signos y síntomas. Tenemos que los síntomas de la disección aórtica pueden ser similares a aquellos de otros problemas del corazón, como un ataque cardíaco. Los signos y síntomas típicos incluyen dolor intenso y repentino en el pecho o la zona superior de la espalda, que se describen con frecuencia como una sensación lacerante o desgarrante, que se extiende hacia el cuello o la espalda. Este se va a presentar en forma súbita. El 20% de los pacientes presentan síncope debido al dolor intenso que se va a generar en el pecho. Dolor de estómago repentino e intenso, pérdida del conocimiento, falta de aire, síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular como problemas de visión repentinos, la dificultad para hablar y debilidad o pérdida de movimiento. Pulso débil en un brazo o muslo comparado con el otro, dolor en las piernas, dificultad para caminar. Alrededor del 20% de los pacientes presenta una pérdida parcial o completa de los pulsos arteriales principales. La presión arterial de los miembros pueden diferir a veces mayor a 30 milímetros de mercurio, lo que sugiere un pronóstico desfavorable. Alrededor del 50% de los pacientes con disección proximal se ausculta un soplo de insuficiencia aórtica. Ahora, ¿qué lo va a causar? Las disecciones aórticas se van a dividir en 2 grupos, el tipo A y el tipo B, como ya había mencionado. Van a depender de la parte de la aorta que está afectada. El tipo A es el tipo más común y es el más peligroso, que implica un desgarro en la parte de la aorta que sale del corazón. El desgarro también puede ocurrir en la aorta superior o ascendente, el cual se puede extender hasta el abdomen. Y el tipo E, que implica un desgarro únicamente en la aorta inferior o en la aorta descendente, el cual también se puede extender hacia el abdomen. De acuerdo a las clasificaciones, que son la de DeBakey y Stanford, tenemos que la tipo 1 de DeBakey representa el 60%, el tipo 2 del 10 al 15% y la tipo 3 el 25 al 30% de las disecciones. Y en la Stanford tenemos que representa el 75% el tipo A y del 25 al 30% el tipo B. Para diagnosticar una disección aórtica, la ecocardiografía transesofágica es el estudio de elección. Estos pacientes van a necesitar una radiografía de tórax en el 60 al 90% de los casos. La sombra mediastínica está ensanchada, en general con una prominencia localizada que indica el sitio de origen. El derrame pleural izquierdo es común. Los pacientes con dolor torácico agudo, cambios en el electrocardiograma compatibles con infarto de miocardio agudo de cara inferior
y un soplo de insuficiencia aórtica no documentados previamente deben evaluarse para detectar una disección aórtica tipo 1, hasta la arteria coronaria derecha y la válvula aórtica. Si la radiografía de tórax sugiere una disección, debe realizarse una ecocardiografía transesofágica, una angiotomografía o una angioresonancia en forma inmediata una vez estabilizado el paciente. El hallazgo de un colgajo de íntima y una luz doble confirma la disección. Las pruebas de laboratorio habitualmente pueden detectar leucocitosis y anemia leve si se filtra sangre de la aorta. Alrededor del 20% de los pacientes con disección aórtica mueren antes de llegar al hospital. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad oscila entre el 1 y 3% por hora durante las primeras 24 horas. Alcanza el 30% a la semana y es del 80% a las 2 semanas, con un 90% al año. La tasa de mortalidad intrahospitalaria de los pacientes tratados es de alrededor del 30% en individuos con disección proximal y del 10% en los que tienen disección distal. Los pacientes tratados que sobreviven al episodio agudo presentan una tasa de supervivencia de alrededor del 60% a los 5 años y de 40% a los 10 años. Alrededor del 33% de las muertes tardías es secundario a complicaciones de la disección y el resto es secundario a otros trastornos. Algunas de las complicaciones que pueden aumentar el riesgo de una disección aórtica son la hipertensión, aterosclerosis, aneurisma aórtico, válvula aórtica bicúspide y la coartación aórtica. También tener determinadas enfermedades genéticas aumentan el riesgo de tener una disección aórtica, como el síndrome de Turner, el síndrome de Marfan, que esta es una afección en la que el tejido conectivo que sostiene varias estructuras del cuerpo es débil. Las personas que padecen de este trastorno a menudo tienen antecedentes familiares de aneurismas de la aorta y de otros vasos sanguíneos o antecedentes familiares de disecciones aórticas. Lo que también va a aumentar el riesgo de las disecciones aórticas son los trastornos del tejido conectivo. Algunos de ellos son el síndrome de Ehlers-Danlos, un grupo de trastornos del tejido conectivo que implica que las articulaciones se aflojan y los vasos sanguíneos se debilitan, y el síndrome de Loeys-Dietz, que hace que las arterias se retuerzan, especialmente en el cuello, y la inflamación de las arterias, como la arteritis de las células gigantes. Otros potenciales factores de riesgo son el sexo, edad, consumo de cocaína, embarazo y levantamiento de pesas de alta intensidad. Para el tratamiento se deben administrar betabloqueantes y otros fármacos para controlar la presión arterial y se debe realizar una cirugía. Debe iniciarse inmediatamente la administración de fármacos para reducir la presión arterial, la tensión por cizallamiento de las arterias, la contractibilidad ventricular y el dolor, con el fin de conservar una presión arterial menor o igual a 110 milímetros de mercurio, o la mínima presión que permita mantener la perfusión cerebral, coronaria y renal adecuada. Las opciones abarcan betabloqueantes. Pueden ser 5 miligramos de metoprolol por vía intravenosa hasta 4 dosis separadas por 15 minutos. Entre 50 y 200 microgramos sobre kilogramo por minuto de esmolol en infusión intravenosa continua y 1 a 2 miligramos sobre minuto de labetalol en infusión intravenosa continua o 5 a 20 miligramos en un bolo intravenoso inicial con dosis adicionales de 20 a 40 miligramos cada 10 a 20 minutos hasta lograr controlar la tensión arterial o alcanzar una dosis total de 300 miligramos, seguidos por dosis adicionales de 20 a 40 miligramos cada 4 a 8 horas según se considere necesario. Las alternativas a los betabloqueantes son los bloqueantes de los canales de calcio. Pueden ser de 0.05 a 0.1 miligramos sobre kilogramo de verapamilo en bolo intravenoso o 0.25 miligramos sobre kilogramo de diltiazem en bolo intravenoso o infusión continua a 5 a 10 miligramos
por hora. Si la presión arterial sistólica permanece mayor a 110 milímetros de mercurio a pesar de la administración de los betabloqueantes, puede iniciarse una infusión intravenosa continua de nitroprusiato a una velocidad de 0.2 a 0.3 microgramos sobre kilogramo por minuto, con ascenso de la dosis a menudo hasta 200 a 300 microgramos por minuto, según sea necesario para controlar la presión arterial. No debe administrarse nitroprusiato sin un betabloqueante o un bloqueante de los canales de calcio, porque la activación simpática refleja secundaria a la vasodilatación, puede aumentar el ionotropismo ventricular y la tensión de cizallamiento aórtico, que va a empeorar la disección. El grado de reparación depende de la razón de la reparación y la naturaleza anatómica de la disección. Para la aorta descendente, una prueba farmacológica se considera apropiada para una disección estable no complicada limitada a la aorta descendente. Esta sería la tipo B. La reparación endovascular está justificada en pacientes con complicaciones como la mala perfusión, hipertensión y dolor persistente, aumento del diámetro aórtico, extensión de la disección y ruptura. Y la operación también puede ser muy beneficiosa en pacientes con síndrome de Marfan y disecciones distales agudas. Y para la aorta ascendente, la cirugía casi siempre está indicada debido al riesgo de complicaciones potencialmente letales y generalmente implica la reparación abierta y el reemplazo. Las complicaciones de la cirugía incluyen muerte, accidente cerebrovascular debido a émbolos que se pueden formar, paraplegia debido a la isquemia de la médula espinal, insuficiencia renal, especialmente si la disección incluye arterias renales, y endofugas, que es la filtración de sangre hacia la cavidad aneurismática. Las complicaciones tardías más importantes son la redisección, la formación de aneurismas localizados en la aorta debilitada y la insuficiencia aórtica progresiva. Estas complicaciones pueden requerir reparación quirúrgica o intravascular. Ahora, como prevención, se puede reducir el riesgo de sufrir una disección aórtica previniendo las lesiones en el pecho y tomando medidas para mantener un corazón sano. Controlar la presión arterial, no fumar, mantener un peso ideal, usar el cinturón de seguridad, ya que obviamente reduce el riesgo de sufrir una lesión en el pecho en un accidente automovilístico. Si se tiene una afección genética que aumenta el riesgo de disección aórtica, el médico puede recomendar medicamentos incluso si la presión arterial es normal. Todos los pacientes, incluso los tratados con cirugía o procedimientos intravasculares, deben recibir antihipertensivos a largo plazo, con betabloqueantes, bloqueantes de los canales de calcio e inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Casi todas las combinaciones de antihipertensivos se consideran aceptables, salvo los que actúan como vasodilatadores, y los betabloqueantes con actividad simpático-mimética intrínseca. Y esto sería todo de la coartación de la aorta y disección aórtica. Espero que te haya servido. Bye.